Muy buenas hermanos, familia, saludos cordiales, bienvenidos a otro episodio número 17 ya de este podcast de Hablemos de Fe y Psicología. Para mí, de verdad, me siento muy feliz de poder saludarles en este directo que tenemos todos los lunes a las 20 horas, a las 8 de la noche en horario de Paraguay. Gracias por conectarse, gracias por estar ahí, no se olviden de compartir, de darle me gusta a este video y de hacer llegar a aquellas personas que ustedes vean que sea necesario que se nutran en el área de la fe y en el área de la ciencia, la psicología. Y hablando de psicología, justamente tenemos acá a una licenciada en psicología, María Duarte. Gracias nuevamente por estar aquí, otro podcast más con nosotros, María. Hola Alejandro, un gusto poder compartir contigo. Muchísimas gracias a los que nuevamente se conectan con nosotros, gracias a los que después van a estar escuchando este podcast y por nutrirse con nosotros. Bien, quiero preguntar a ver si es que como es directo, estamos viendo a ver si efectivamente se puede, si está saliendo ya correctamente el audio con el sonido. No sé si alguien ahí del chat me puede avisar. Si es que sale correctamente, como les digo, tanto el audio con el video. Si nos pueden decir ahí a las personas que están en el chat para poder ver si podemos mejorar un poquito también acá. Bueno, de todas formas, como le digo, como es en vivo, hay momentos en el que puede salir un poco mal, entonces quiero que se centren más que nada en el audio. Si el audio está saliendo bien, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de la voz interior y yo creo que es un tema muy interesante, especialmente para todas las personas que quieren tomar decisiones. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros pensamos, tenemos como una voz interior en que sopesa las cosas en nuestra vida. Está bien, está mal. Entonces, saber y profundizar sobre este tema me parece muy interesante para cada uno de los que están queriendo en este nuevo año empezar un nuevo proyecto, una nueva carrera, un nuevo estudio, un nuevo trabajo, una nueva forma de vida, etcétera. Entonces vamos a hablarlo de forma profunda sobre el tema de la voz interior y obviamente lo vamos a hablar desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la fe. Primera pregunta, María, voz interior, sin llegar a la locura, obviamente, ¿verdad? Escucho voces. Sí, claro, ¿verdad? Que también puede darse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la voz interior desde el punto de vista psicológico? Bueno, la voz interior es una conversación, un diálogo con nosotros mismos. Y ese diálogo puede venir desde lo consciente o inconsciente, pero pensamientos y creencias de nosotros mismos que nos van a ayudar a tomar una decisión. Ver la realidad y tomar una decisión. Muchas veces hay personas que se me acercan en el área espiritual de la fe, en el que me dicen, ¿sabes qué, Alejandro? Yo siento que Dios me dijo tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir diferenciando en este podcast justamente, pero cabe resaltar también algo importante que siempre, que estamos diciendo desde el podcast anterior, y es que no vamos a poder, no se tomen este podcast como una terapia, porque no lo es, sino que es solamente un panorama general del tema que nosotros queremos que la persona se haga la autoevaluación y diga, ¿realmente yo estoy necesitando de estas herramientas o no, verdad? Por ende, obviamente hay gente que, por ejemplo, dice, hay muchas cosas, muchos puntos que podrían haber profundizado. Sí, pero a lo mejor esa profundización ya es de forma personal para persona X, ¿verdad? Por eso es que también tenemos este vivo para que ustedes respondan ahí. Por ejemplo, acá Raquel Portillo dice, todo bien, hermano. Es decir, que se está escuchando todo bien, supongo. Y si pueden poner ahí desde donde nos escuchan, qué están haciendo, desde qué país, desde qué ciudad, para así interactuar con ustedes también. Y por favor, lo que tanto también buscamos aquí a través de estos vivos, que ustedes mismos a través de lo que vayan escuchando, vayan haciendo también sus consultas y sus preguntas ahí en el chat, que nosotros con gusto vamos a estar aquí en la medida de lo posible respondiendo. Entonces, si el pensamiento, ¿verdad?, que está diciendo el punto de vista psicológico es algo mío para tomar, por ejemplo, decisiones,
Podemos decir que es un reflejo de nuestras emociones, experiencias pasadas Persona, la experiencia de vida que ha tenido, la crianza que ha tenido, todo su contexto. O sea, no solamente es algo que está externo a nuestro contexto, sino influye mucho. Ok. Te doy un caso, ¿verdad? Por ejemplo, alguien para que podamos profundizar de cómo influyen los pensamientos interiores en por ejemplo, en nuestra autoestima, en nuestro bienestar mental. Particularmente, soy una persona que piensa mucho, ¿verdad? Sí. Y hay personas que, por ejemplo, dicen, yo pienso demasiado, pero al final termino sin hacer nada. O yo soy una persona que no pienso y actúo primeramente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo influyen los pensamientos interiores en por ejemplo, en nuestra autoestima, en nuestro bienestar emocional, personal, ¿verdad? ¿Dónde afecta, básicamente? Sí. La voz interior nuestra tiene la capacidad de transformar tu autoestima, tu logro de tus metas, tiene la capacidad de cambiar el estado de ánimo y tu motivación, obviamente. Uh-huh. O sea que sí tiene una fuerte influencia cómo te estés hablando a ti mismo. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero hacer un proyecto nuevo y en mi mente está, no lo voy a lograr. Sí. Soy un inútil, soy un fracasado. ¿Para qué lo voy a intentar? O de un caso de una persona conocida que me decía, creo que he tenido todo en mi vida y ahora qué, ¿verdad? Como una autoexigencia, no vivía, no respiraba, no disfrutaba, ¿verdad? Y cosas así. Ese tipo de pensamientos, ¿cómo es que influyen ese tipo de pensamientos de la persona? ¿Hay pensamiento positivo, pensamiento negativo? Esa voz interior, ¿cómo puede sabotearte o cómo puede ayudarte? Sí, bueno, dándote un ejemplo específico, tengo casos en donde se han sentido frustrados por no alcanzar X objetivo porque tenían tal meta y llevo tantos años y no, hace un tiempito en realidad, tuve una paciente que ella estaba en un trabajo seguro, no porque le gustara, sino porque ella sentía que si salía de ahí no iba a poder hacer nada más allá de eso. Pero ella tenía una vocación súper distinta al trabajo que estaba realizando, pero que no arriesgaba y no miraba hacia ese proyecto por temor a no cumplirlo. ¿Por qué? La raíz de ese temor que ella tenía hacia sí misma de decir, ¿y si no te sale? Que son pensamientos que se te vienen así, ¿verdad? Uh-huh. Como si fuera que alguien opina de tu vida. ¿Y si hago y no me sale? O ¿y si no te sale? ¿Y si después fracasa tu proyecto? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿Verdad? Entonces entran todos esos miedos y uno no se realiza. En terapia pudimos ver que la raíz de esas voces eran por causa de la familia. No todas las raíces de una voz interior que lleva al autosabotaje, como tú dices, ¿verdad? Uh-huh. Tienen que ver con la raíz familiar. Siempre aclaramos eso, ¿verdad? Que uh-huh. Lo que estoy mencionando yo siempre es casos generales, no siempre es igual para todos. Tenía que ver con su familia. ¿Por qué? Porque su familia nunca la apoyaba. Y si contaba un proyecto decía, y vamos a ver si te sale, porque es súper difícil. Sí. No todo el mundo logra, vamos a ver si te sale, ¿verdad? Entonces era como que su voz interior empezó a tener miedo. Cuando ella supera eso, sale de ese trabajo, hoy día ya está estudiando lo que a ella le gusta y está viendo laboralmente, o sea, está creciendo laboralmente en el área en la que ella siempre ha querido. A sus 30 y pico de años, recién comenzó a eso, ¿verdad? Que siempre la edad también como que influye eso de decir, ya es tarde para mí, ya no sé qué, ¿verdad? Uh-huh. Que es un pensamiento que ella también tenía, pero que al final no, y hoy es de lo más feliz, ¿verdad? Puede haber, ¿cómo yo puedo diferenciar de un pensamiento a una voz interna? ¿Hay algún parámetro que diga, sí, eso es un pensamiento? Por ejemplo, un pensamiento positivo a una voz interna positiva. ¿Hay una diferencia?
o sería prácticamente lo mismo? Y depende. O sea, depende de cómo venga el pensamiento. Lo que pasa es que la voz interior es todo lo que tenga que ver referido hacia tu persona, hacia tus capacidades, Ah, ok. hacia todo lo que tenga que ver hacia tu autoconcepto, Ok, ahí autoimagen. sí, bueno, y justamente te hago esa pregunta porque no me estoy ubicando muy bien, ¿verdad? Sí. Entonces, para los Alejandros como yo que están escuchando, ¿podrías darnos un ejemplo de lo que es Claro. esa voz interior? Ok, Y aquí, sí. saludar, ¿verdad? A Raquel Portillo, que dice que el audio está adelantado a la imagen. Sí, ciertamente, quizás es por la conexión a internet. Y Jorge Prado, que nos escucha desde Nueva York. Gracias a mi gente de From United States. Y mi gente de Paraguay que está por ahí también, Raquel Portillo. Creo que, si mal no recuerdo, es de Iturbe, ¿verdad? Así que saludos cordiales a ustedes, hermanos. Y recuerden, si tienen alguna pregunta o duda, pónganlo ahí en el chat que yo lo voy a leer acá encantado. Vamos a aprovechar el tiempo acá con la psicóloga. Voz interior, La diferencia. la diferencia Ok. de un pensamiento y un ejemplo concreto, ¿verdad? Ok. La voz interior también es un pensamiento, ¿sí? Pero, como yo te dije, la única diferencia entre un pensamiento general o que tenga que ver a algo externo a una voz interior es que está cargado de adjetivos personales. Todo lo que tenga que ver contigo, con tus metas, cómo tú te tratas, cómo tú te hablas. Eso se toca mucho en terapia. Cómo te hablas a ti mismo cuando estás en el suelo, cuando estás derribado, es lo que va a determinar que tú salgas de ese hueco, ¿sí? Pero si cuando tú, por ejemplo, estás pasando una situación muy difícil y tú te sientes totalmente nublado, totalmente sin salida y frustradísimo porque tú dices, es que es dificilísimo que yo salga de esto, es porque tal vez tu voz interior te está machacando y te está diciendo, de aquí no sales. O sea, tú con tus capacidades ya perdiste todo. Esa es tu voz interior. Ahora, si dentro de tu contexto malo, porque se puede medir mucho mejor cuando uno está mal que cuando uno está bien, ¿verdad? Cuando uno está mal, esa voz te dice, mira, no pasa nada. Doy un ejemplo. Yo estoy en una mala situación y a mí misma yo me digo, mira María, no pasa nada, cálmate, vamos a llorar lo que tengamos que llorar, pero de esta vamos a salir como sea. A mí nadie me va a derribar. Mi voz interior me está diciendo buen concepto mío, buena autoestima. Ahora, no por una sola frase puedes decir, ay, estoy en una buena autoestima. A lo mejor pudiste tener un arranque y nada más una pequeña luz que vino y luego después volver al autosabotaje, ¿verdad? Acá puede ser también de esta gente que, por ejemplo, dice, vos siempre pensás todo negativo. Sí. O vos siempre sos demasiado optimista, tiene ¿verdad? mucho que ver. Ajá. Tiene mucho que ver. Sí, no sé si quieres decir algo ahí. No, decimos. ¿Qué impacto tiene justamente esta voz interior en la diferencia de una voz crítica a una voz compasiva? ¿Hay una Sí, diferencia sí lo hay. en eso? La realidad. Ok. Voy a darte un ejemplo. Las que son mamás tienen una voz muy autoexigente. ¿Por qué? Porque las que son mamá, las que han llegado a terapia, por ejemplo, a mí por esa razón, tienen una voz interna que les dice, eres una mala madre. ¿Por qué? Porque no has aguantado toda la noche, te has estresado, le has gritado a tu hijo, no has estado de buen humor, no le has recibido bien a tu pareja, eres una mala pareja, no has hecho bien, no has limpiado la casa, no haces nada. Todas esas voces que están en la cabeza de una mamá. Se me olvidó tu pregunta central. La pregunta central sería, ¿qué impacto tiene el tener una voz interior crítica frente a una voz interior pacífica, ¿verdad? Ok, sí. Ese tipo de voces te dice que es una autoexigencia, una voz muy crítica a ti. ¿Por qué? Porque si tú bajas a la realidad del panorama de esa persona, a lo mejor tú estás viendo que
simplemente no le ha dado tiempo de limpiar porque ha estado atendiendo a su hijo, ¿verdad? Entonces ha dado calidad de tiempo a su hijo, pero se ha centrado en decir, pero no has limpiado. Entonces está, desde la realidad, está siendo muy, muy crítico consigo mismo, muy autoexigente, muy duro consigo mismo. Y lo voy a bajar a una realidad más general, que no sea solamente con la mamá. Cuando tú estás agotando tus fuerzas y tus recursos para lograr tu meta, humanamente, o sea, quiero un trabajo, me he formado, he puesto todo mi empeño, lo he intentado, quieres convertir a alguien, he orado, he ido al Santísimo, he hecho ayunos, he hablado con la persona, lo que fuera que sea tu meta, has puesto empeño personal y decir, mira Alejandro, de verdad yo he agotado todos los caminos que he tenido para lograr esa meta, pero no se ha dado y tú te machacas, es crítico. La voz compasiva, ¿cómo va a venir? No era. O sea, es frustrante no haberlo logrado, pero no es tu culpa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bajado la realidad, ¿qué más puedes hacer? Si ya has gastado tus recursos, y vuelvo y repito, de manera humana y posible, y aún así te estás diciendo, pero ¿por qué yo hubiera y yo tal cosa, si yo tal? Entonces sí estás haciendo una voz crítica y no compasiva contigo mismo. Uh-huh. ¿Por qué hay algunas personas que, por ejemplo, parecen tener una voz interior más alentadora que otras? ¿Hay alguna razón psicológica para eso? Sí, claro. Por mismo lo que te decía de cómo se forma la voz interior. El contexto de la persona pudo haber sido totalmente diferente a otra. Y te doy un ejemplo. Conozco a una chica que ha tenido muchísimo éxito en su vocación, en su vida de pareja, en sus dificultades, pero ella cuando te aconseja te dice así como, pero vas a poder, ¿verdad? Como si fuera algo sencillo cuando estás... Y uno dice, y sí, a lo mejor tú, pero yo no, a mí no se me dio todo tan fácil, ¿verdad? Pero al ver la crianza de esa chica, tú ves que sus padres siempre la han rodeado de, tú eres la mejor, tú siempre vas a poder, o sea, tú eres una guerrera, tú eres una luchadora. Entonces, su voz interior, obviamente que va a estar más cargado de más autoestima, de más creencias a sí misma, que tal vez de otro... que, por ejemplo, personas que han tenido que trabajar desde pequeñitos y la exigencia del papá, ¿verdad? De no se puede, es caro, hay que trabajar para tener. Entonces, la voz interior de esa persona va a ser mucho más dura consigo misma. Uh-huh. ¿Hay algún tipo de... Vamos a suponer que una persona es de esa voz interior muy crítica, muy negativa, y ahora mismo está escuchando y quiere cambiar un poquito eso, decir, Dios mío, quiero ser un poquito más compasiva conmigo misma, ¿verdad? O conmigo mismo, ¿verdad? ¿Hay ejercicios prácticos para transformar en algo positivo o equilibrado por lo menos, ¿verdad? Que no sea todo de a la derecha ni todo para la izquierda, ¿verdad? Porque también ni que todo sea positivo también es producente para uno mismo, ¿verdad? Porque como vos decís, hay una realidad. Claro. Pero sí también es cierto, Alejandro, que he escuchado de personas que son muy negativas o muy críticas, como quieras llamarlo, y que dicen, no, pero yo soy realista, ¿verdad? Entonces cubrimos al final nuestra autoexigencia y el autosabotaje con yo soy muy realista, ¿verdad? Para esa clase de personas, para tú identificar si realmente estás siendo realista o estás siendo muy exigente nada más, yo recomendaría que todos los días, antes de dormir, escribas 3 cosas por las cuales te sientes agradecido que hayan pasado de bueno en tu día. ¿Por qué? Porque la voz interior va a empezar a decir, hoy no me ha pasado nada bueno, hoy no he logrado nada bueno. Y cuando tú empiezas a hacer todos los días ese ejercicio, todos los días de anotar 3 cosas de las cuales tú te sientes agradecido por lo que ha pasado, empiezas a obligarte a ver que a lo mejor hoy has sido más paciente que ayer. A lo mejor hoy tuviste un mejor desempeño en tu trabajo
que el último mes, ¿sí? Entonces empiezas a mirarte y tu realidad se empieza a transformar. Una persona que no puede ver eso, va a ser muy difícil que su voz interior la empuje sanamente. Ujú. Eso es uno. Ok. ¿Te puedo dar más? Sí, antes de que me des más, justamente acá Clara nos escribe y dice, ¿existen ejercicios para mejorar nuestra voz interior? Ahora le estamos dando el primero, ¿verdad? Y para que no se me olvide nada más, ¿verdad? Porque pregunta también, ¿la voz interior siempre debe ser positiva? Ya dijimos que no, ¿verdad? O sea, no puede, no es producente que siempre sea positiva ni negativa. O todavía no, creo que todavía no entramos en ese tema, ¿verdad? Pero, Creo que se puede explicar mejor. ok, bueno, vamos a primeramente contestar, o sea, ya estamos contestando lo que pregunta acá, ¿verdad? ¿Existen ejercicios para mejorar nuestra voz Sí. interior, ¿verdad? Esta es la primera que me decís de anotar y hacer ese ejercicio día a día, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería otro punto para poder mejorar? Antes de ir a mejorar, ¿qué significa mejorar, ¿verdad? Claro. ¿Por qué yo quisiera mejorar? ¿Qué parámetro, por ejemplo, María, te daría a vos como psicóloga, yo, Alejandro, de decir, no, vos tenés que mejorar esos pensamientos, Ale? Ok. Cuando te miras al espejo, Alejandro, Ujú. y los que me escuchan, ¿se sienten plenos y orgullosos de lo que ven ahí? Buenísimo O parámetro. cuando te miras dices, he fracasado en tantas cosas, o me hubiese gustado lograr esto, No estoy donde quiero estar. no estoy donde quiero estar. Entonces a lo mejor hay cosas que no estás valorando para que no sea que conecten con espíritu, ¿verdad? Eh, bueno, el ejercicio en sí se llama la silla vacía. Y lo que esto quiere hacer es, o lo que yo les recomiendo en sus casas es que tú te puedas sentar y puedas poner enfrente a ti una silla vacía, como dice el ejercicio, la silla vacía. Y que tú te imagines a ti mismo ahí sentado y tú tengas una conversación contigo mismo, pero como si fuera una persona, como si fuera que tú le vas a aconsejar a tu mejor amigo, Alejandro. Porque tenemos más autocompasión, o sea, tenemos más compasión por gente externa que por nosotros mismos. Ok. Ahora, ¿cómo tú le aconsejarías a tu amigo si está en una situación difícil? No, tú vas a poder, claro que sí, no te preocupes, siempre hay salida, lo que sea, ¿verdad? Ahora, si te sientas frente a ti mismo, ¿qué te dirías? Entonces, de eso consta el ejercicio, de que te hables, de que te animes y añado algo espiritual, porque ya que estamos en el ámbito de la fe, Claro. entregárselo a Dios, o sea, hacer una pequeña oración en ese momento en la presencia de Dios, entregarle a Dios esa conversación que estás teniendo y cerrar en el nombre de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Ok. Bueno, ahora mismo mi cámara está teniendo un problemita, entonces cosas del directo. ¿Hay algún ejercicio más para agregar ahí como te digo, para tener esta transformación de pensamientos? ¿Algo más que quieras agregar? Sí, hay otra más que es empezar a decirse en voz alta todos los días frases que te motiven. Ujú. Por ejemplo, hoy voy a ser un excelente esposo. Hoy me va a ir súper bien en el trabajo. Pero decirlo en voz alta. Porque esto es una parte muy interesante del cerebro, Alejandro. Y es que nuestro cerebro responde, sea real o no, responde a lo que nosotros, a las palabras interiores nuestras. Ujú. Sea real o no. O sea, si yo digo, no, yo hoy siento que algo me va a pasar en el trabajo. A lo mejor no es real, pero tu cuerpo se va a preparar como una amenaza, como que algo malo va a suceder. Y estamos hablando de que hasta en el nivel biológico, o sea, la sudoración, la adrenalina, el cortisol, todo se mueve, por más de que no haya una situación real, todo se mueve en base a esa voz interior. Ok.
Entrando un poquito desde el lado espiritual, bueno, Un primeramente, momentito, sí. porque quiero responder a la pregunta Ah, sí, si profundizar debe un ser poquito, ¿verdad? positiva, sí. Sí, profundizar a la pregunta. Si hay alguna otra pregunta, por favor, háganla. Este es el momento. Acá Clara nos dice, la voz interior siempre debe ser positiva. Repito, si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer, por favor, háganla, que este es el momento para que nosotros podamos contestarlo en vivo, en directo. Y ya después entramos en el área de la fe, porque quiero tocar algo bastante interesante, que es sobre sobre justamente esos pensamientos de cuando uno está en la vida espiritual y uno peca una y otra y otra y otra y dice, yo no valgo para esto, Mm, yo me voy a salir de esto. Yo me confieso 30 veces, pero 31 veces me caigo. mm, Vamos a hablar de eso. También para las personas que, por ejemplo, no saben qué camino escoger ahora mismo, de irse a la derecha o a la izquierda, y le viene un pensamiento de a la izquierda y le viene el otro pensamiento a la derecha. ¿Cómo discernir qué pensamiento es bueno o malo, verdad? Bueno, eso vamos a hablar un poquito ahí del lado de la fe, pero bueno, repito, y si tienen alguna pregunta, háganlo acá en el chat desde ya para poder nosotros contestar. Y bueno, contestando a Clara, la voz interior siempre debe de ser positiva. no es que deba de ser positiva, pero sí siempre debe de ser amable. Ujú. ¿Qué significa esto? Ya tú te María. Tomemos. Em, ¿Por qué? Porque no se trata tampoco de que yo acepte cosas irreales por decir, no, yo voy a poder. Por ejemplo, justamente que la vez pasada estábamos hablando de relaciones tóxicas, no, pero yo le voy a cambiar, Ujú. ¿verdad? Porque yo soy una buena mujer y yo y al final te sigues dañando, ¿verdad? Entonces, no se trata ahí de ser positiva, se trata de ser realista, compasiva, porque si yo estoy en una mala situación y es una situación que no se puede cambiar, por ejemplo, perdí el trabajo porque me mandé un fallo grande, Ujú. fue culpa mía. Ser realista desde el punto tuyo de decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, María? Lo hiciste mal. O sea, hay que reconocerlo, lo hiciste mal. Pero puedes más. O sea, puedes volver a lograr. O sea, no es el fin del mundo. Aunque el error haya sido tuyo, aunque tú no hayas visto X cosa, aunque no te hayas dado cuenta de algo y que por eso no te salió lo que tú esperabas, aún a pesar de eso, acéptalo, pero no te quedes en eso nada más. Por tu culpa lo hiciste y ahora qué, míralo, ¿verdad? Por eso, y hago un paréntesis, es que en los niños, en la psicología de hoy día de los niños, se busca mucho que cuando ellos cometen un error o se equivocan o demás, no decirle, mira lo que hiciste, para que su voz interior no esté llena de autoexigencia, Ujú. sino que sea compasivo consigo mismo, decir, mira lo que me mandé, pero no pasa nada, se arregla, se soluciona, se puede ver una solución. O sea que de por ahí también, si vos tuviste padres muy sobreexigentes, puede influir totalmente hoy Súper, en tu voz interior. demasiado. Ujú. Eh, Fíjate que ese pensamiento de cuando uno tiene un encuentro con Cristo y que decide cambiar de vida, normalmente lo que sucede es que se va desapegando de ciertos hábitos que tenía para apegarse a nuevos hábitos, ¿verdad? Va Sí. desechando hábitos que la persona considera que no es de crecimiento espiritual para sí misma. Y estoy hablando de, por ejemplo, hay ciertos hábitos que obviamente no van de la mano de Dios, no porque Dios sea malo, sino porque no te construye a vos. Estoy hablando de algún vicio, de algún pecado grave que no ayuda, de robar, matar, violar, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a suponer que hay personas que suele suceder que se me acercan y me dicen, Alejandro, yo tengo el pensamiento o la voz interior que me dice que yo no puedo. Y acá a mí me gusta muchísimo San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, cuando él está accidentado porque él quería triunfar como un Loyola, porque el apellido Loyola en ese entonces
era muy reconocido por ser hombres valientes de guerra y si no ganaban la guerra, morían en la guerra y se convertían en héroes, ¿verdad? Y San Ignacio Loyola recibe un golpe en la rodilla, se cree que fue una bala de cañón, y él queda en un punto medio, es decir, ni pudo ser héroe porque no murió, ni pudo ganar la batalla porque quedó herido y quedó convaleciente, ¿verdad? No pudo caminar, se le tuvo que hacer una serie de operaciones. No va a poder seguir batallando. No va a poder seguir batallando. Entonces él entra en un conflicto consigo mismo de fracaso, ¿verdad? Y esto lo refleja muy bien. Hay una película que se llama Loyola, que es una película relativamente nueva que yo recomiendo a la gente ver. He llorado. Qué cantidad de lágrimas ya he derramado por esa película, ¿verdad? Porque, volviendo, San Ignacio Loyola entra en un conflicto de decir, no he conseguido nada, soy una vergüenza, como se dice acá en Paraguay, qué pelada, mis hermanos son esto, mis primos son aquello, y yo no soy nada, soy solamente un inválido de porquería aquí, ¿verdad? Él así mismo, así se decía ese tipo de cosas. Tanto así que después él, en un momento de aburrimiento, porque no tenía otra que estar tumbado esperando a que sane la pierna que se había roto en 1000 pedazos, le pide a su hermana que por favor le traiga libros de caballeros, como intentando motivar por lo menos su pensamiento, ¿verdad? De decir, voy a leer los libros en donde sí triunfa la gente, pero yo no. Mira, yo ahí hago un paréntesis, ¿verdad? Porque yo creo que hay casos en esta vida en el que uno ve una película y se refleja en esa película y dice, wow, yo quisiera llegar a ser como James Bond, como de fulano sultano, ¿verdad? Sí. Entonces, algo así yo creo que estaba buscando San Ignacio Loyola, pero la hermana viene y le dice, mira, no hay libro de caballeros, lo único que hay es la vida de los santos y las devociones, ¿verdad? Y él refunfuña, pero bueno, empieza a leer la vida de los santos y le impacta tanto la vida de los santos que él hace un pensamiento que cambia radicalmente su vida, y esto es impresionante porque aquí voy a contar un breve testimonio también, ¿verdad? Pero él hace el pensamiento, si ellos pudieron, yo también puedo. Él leyó a San Francisco de Sales, a San Francisco de Asís, a San Agustín, entre otros, y él decía, si ellos pudieron llegar a ser santos, ¿por qué yo no voy a poder? Entonces, Fíjate su voz interior. Su voz interior impresionante, ¿verdad? Entonces, acá hay una cosa impresionante desde el punto de vista de la fe, que es, cuando yo miro a un santo, no se refiere a que tengas que ser toda una vida puritana y demás, sino tiene que ser una motivación para que puedas llegar o sea, para que puedas bajar a tu realidad de que es posible la santidad. Y cuando tengo pensamientos intrusivos, invasivos, negativos, etcétera, de yo no puedo, no tengo las herramientas, no me sale, o pensamientos de que no voy a poder cambiar jamás, es pensar un poquito justamente en San Ignacio de Loyola, que él habla mucho en sus ejercicios espirituales, él habla muchísimo de los pensamientos y del discernimiento. Tiene 14 reglas, imagínate, tiene 14 reglas para poder discernir un pensamiento. Sí. Imagínate que vos estás queriendo cambiar de auto, estás queriendo cambiar de trabajo, estás queriendo hacer X cosas, casarte, entrar al seminario o no. San Ignacio te hizo un resumen de 14 puntos a tener en cuenta. Y solamente quiero tocar un punto que me parece muy importante, un pensamiento. ¿Cómo poder diferenciar? Él dice, ¿cómo poder diferenciar un pensamiento, una voz interna que sea de Dios, del mal o de ti mismo, ¿verdad? Y por ejemplo dice que cuando hay un deseo, un anhelo en tu corazón, qué sé yo, quiero casarme o quiero comprar algo, un vehículo, ¿verdad? Si yo estoy en pecado, y mira lo que te voy a decir, María, y atento a todos porque va a ser impresionante. San Ignacio Loyola dice, si yo estoy en pecado, Satanás va a poner un pensamiento tan dulce que cuando venga el pensamiento de Dios real, me va a quebrantar y no me va a gustar. ¿Qué significa esto? Que como yo estoy en el pecado, el pensamiento de Dios ante el deseo que yo tengo,
me va a parecer poco apetitoso. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios vienen a sacarme de donde yo estoy, de la realidad donde yo estoy. Pero si yo estoy en pecado, dice San Ignacio de Loyola, como mi carne se mantiene en la concupiscencia, va a venir el pensamiento de Dios y me va a confundir. Y va a llegar como un deseo que no quiero. Entonces, como no quiero, yo puedo asociarlo a que es un pensamiento de Satanás. Pero en realidad es un pensamiento... No sé si me estoy explicando lo que te quiero decir. Yo quisiera, así, si hay Marías, como tú dices, ¿verdad? Pero de la fe. Como un ejemplo específico. No sé si te ha pasado alguna vez o conoces de alguien. No sé si que puedas como explicarlo mejor, ¿verdad? Uh-huh. Claro que sí. Vamos a dar un ejemplo más. Pero... invítame tú. Vamos a seguir tomando sí. tereré, ¿verdad? Bueno, acá Delia Díaz dice, sale mal el audio, no sale bien el audio, sale entrecortado. Bueno, no se preocupen que una vez que terminemos este vivo, yo voy a intentar editar un poquito el video y lo vamos a volver a subir. O si veo que está muy, muy feo, vamos a hacer uno nuevo el próximo lunes, en donde vamos a hacer todo lo posible para poder mejorar estas cositas que están... Que puedan avisar si es que va mejorando también. Sí, si es que va mejorando, me avisan también, por favor. Entonces, voy a ir al siguiente pensamiento de San Ignacio de Loyola para que podamos entender. Y después voy a dar el ejemplo. San Ignacio de Loyola recomienda que estés en gracia para que tu carne siempre va a tirar a la concupiscencia de la carne, a concupiscencia al pecado, ¿verdad? Tu carne siempre va a tirar al pecado. Cuando yo estoy en gracia, mi alma busca estar en esa paz de Dios, de forma, no de forma obligada, sino de forma natural, por así decirlo. Uno cuando, por ejemplo, está acomulgado, está meditando y demás, uno quiere estar ahí, quiere quedarse ahí. Bueno, eso es porque tu alma está buscando esa paz interior, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si yo estoy en gracia y quiero proyectar y tengo un pensamiento, un deseo, va a venir a mí ese deseo, ese pensamiento, y yo lo oro, obviamente, y va a venir a mí como una paz. Voy a tomarlo como paz porque yo estoy en paz. Te puedo dar un ejemplo y tú me dices si yo lo entendí bien, ¿verdad? Yo conocí a un matrimonio que quiso construir su casa. Y para eso iban a tomar un gran préstamo, ¿verdad? Ok. Para el discernimiento, ese proceso de discernimiento, como dice San Ignacio, sí, ¿verdad? Es, ¿lo tomamos y construimos o qué hacemos? Pero como que no se abrían puertas, no encontraban esto no. Entonces llega la voz de, por ahí no es. Uh-huh. Pero estaba el anhelo de decir, no, pero yo ya quiero mi casa, ¿verdad? Entonces, de ahí ellos se entristecieron cuando vino esa voz a decir, por ahí no es. De hecho que igual no hicieron caso. Igual y salió fatal, ¿verdad? Salió fatal. Sí. Si quieren el desenlace de la historia, ¿verdad? Pero se podría decir que se dio el caso que está explicando San Ignacio. O sea, llega la voz de Dios y te entristece. Sí. Si no estás en gracia de Dios, la voz de Dios te puede entristecer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, repito, ese deseo, ese pensamiento está siendo carnal. Y cuando yo me refiero a carnal... Según tus deseos, según tu voluntad. Según tu voluntad, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dice San Ignacio de Loyola? Ponete en gracia de Dios. Y gracia de Dios significa que vos vas a estar en consolación y en desolación. Uh-huh. Ahí va otra cosa. Ahora son 14 reglas, ¿entendés? Sí, yo estoy intentando resumir, sí. Entonces, San Ignacio de Loyola dice, cuando vos estás en gracia, estás en consolación. Sí. Entonces, consolación significa que estás en un estado en el que no por mérito, sino por gracia de Dios, tu alma se encuentra en paz. Uh-huh. Y al encontrarse tu alma en un estado de paz y de gozo por lo que Dios está dándote, aunque venga Dios y te diga, no, hijo, eso no es por aquí, o eso no se hace todavía ahora, vas a encontrar paz. Pero si tu alma está en pecado, no estás en gracia, estás teniendo un montón de dificultades y tu carne se va hacia lo carnal, hacia el pecado, viene Dios y te dice, no, te va a quebrantar, te va a doler, te va a joder, inclusive vas a decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer nomás. Y punto, ¿verdad? Entonces,
Esa es la forma de discernir que tiene, una de las formas de discernir de que habla San Ignacio de Loyola. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy en gracia de Dios, pero estoy en desolación? No estoy en consolación. Desolación significa que yo no siento la presencia de Dios. San Ignacio de Loyola dice, no tomes ninguna decisión. ¿Por qué? Porque tu pensamiento te va a traicionar. Totalmente. Tu voz interior te va a traicionar. Totalmente. ¿Por qué? Porque vos estás en un estado en el que no estás sintiendo nada. Tu corazón está agrio, seco. Está que no le gusta absolutamente nada y te podés dejar llevar por esa realidad. Y San Ignacio de Loyola dice, podés estar en gracia, pero si estás en desolación y estás... ponerle que estás en gracia y estás en desolación, no tomes ninguna decisión. Totalmente. No tomes ningún proyecto, no hagas nada. Lo apoyo desde el nivel psicológico, lo apoyo. Y no sé si quieres aportar ahí algo del nivel psicológico. Definitivamente ¿verdad? Sí, por eso también es recomendable que en momentos de ira o enojo uno no hable, no diga nada, porque todo lo que pueda salir cuando la emoción está alterada te puede llegar a hacerte arrepentir de lo que vas a decidir. Totalmente. Bueno, acá nuevamente nos dice que sí mejoró la voz. Bien. Bendito sea Dios. Vamos a intentar a mejorar todavía la imagen y el sonido, que salga bien nítido a la par, porque de verdad yo soy uno de los católicos que dice, quiero que salga bien para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a hacer todo lo posible para que eso mejore. Bueno, Marías, era lo que yo quería aportar, ¿verdad? Desde el punto de vista... Creo que ya no hay no veo aquí ninguna otra pregunta en el chat. Aprovechen este segundo instante que estoy preguntando otra vez. ¿Quieren hacer una pregunta referido a este pensamiento? Porque este es el momento perfecto y vamos a contestarlo, sea desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista de la fe, ¿verdad? Mientras tanto, yo solamente quiero añadir una pequeña cosa a esto, sí. Y es que no es poca cosa, de verdad, la voz interior que tenemos. Como yo te estaba diciendo, influye en tus logros de meta, influye en tu estado de ánimo, influye en tu autoconcepto. Entonces, si hablando de autoestima, si influye de esa manera, si yo te estaba diciendo que el cerebro se prepara por esa voz que tú le estás diciendo, claro que tiene una repercusión fuertísima de las cosas que tú puedas lograr, en quién te puedas convertir, en cómo te sientas contigo mismo, dependiendo de cómo te estés hablando. Uh-huh. O sea, inclusive hasta tengo manera de demostrar que el cerebro solamente se prepara por un pensamiento tuyo, como se prepara biológicamente a lo que tú estás pensando. ¿Quieres hacer ese ejercicio ahora? Y si la gente quiere... Bueno, podemos hacer un ejercicio acá en vivo de eso que estás diciendo, mientras quiero dar un aporte más que me parece interesante con el tema de la voz interna, la voz interior y el tema del discernimiento y demás. Por ejemplo, vamos a suponer que se da este caso, María. Vos estás en gracia, estás en consuelo de Dios. Estoy en consuelo. Pero... influye mucho también el sentimentalismo, el pensamiento irracional, porque el sentimentalismo es la emoción, correctísimo. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy dejándome llevar solamente por que me digan, Alejandro, ¿cómo yo puedo saber que me estoy dejando llevar por el impulso y demás? Y ahí San Ignacio de Loyola sale otra vez con la respuesta, que es un crack este chaval, ¿verdad? Entonces, él sale y dice... la forma de hacerle razonar al pensamiento es a través de la cultivación, a través de la cultura, vaya. O sea, si yo, por ejemplo, estoy en un proyecto y Bájate a la realidad, vaya. Sí, bájate a la realidad en el sentido de que vamos a suponer que yo estoy en un proyecto de que quiero comprarme una casa. ¿Qué me sugiere San Ignacio de Loyola? Y yo veo, y sí, tengo la plata y tengo la oportunidad, empieza a leer las condiciones, las letras chiquitas, no sé qué, y eso te baja la realidad. Claro, por ejemplo, pero me van a dar un préstamo, pero vas a poder pagarlo. No, pero eso ya lo veré después, ya lo tengo. Correctísimo. Es que esto ya está escrito. Y por ejemplo, vamos a suponer a alguien que está discerniendo si quiere casarse o no se quiere casar. Y yo ya tengo para la casa o yo ya tengo para entrar al no sé qué. Ponte a escuchar, a leer, por ejemplo, testimonios de matrimonios. O ponte a leer la vida de santos que han sido... Y mira, Alejandro...
Esto es recomendación de San Ignacio Loyola, que te da todo un ejercicio, es recomendación de la psicología. Y hay muchos que dicen, no, pero tú no crees en la providencia de Dios. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? También, totalmente. Por eso es que realmente a mí me gustaría que la gente ponga sus casos para poder interactuar un poquito de eso, ¿verdad? Pero, en fin, vamos a ir entrenándoles todavía porque todavía no se están prendiendo, están todo tímidos todavía, ¿verdad? ¿Te animás a hacer el ejercicio? Sí, solamente que me van a tener que decir la respuesta, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido y se queda al aire. Ok. Me van a tener que decir si sintieron o no sintieron lo que yo les voy a decir Bueno, ahora, ¿verdad? vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio es para Demostrar que las imágenes que tú puedas enviarle a tu cerebro, él va a dar una respuesta, aunque no sea real. Ok, en vivo e indirecto hacemos Vivo e ese indirecto. ejercicio. Ok. Bueno, yo les voy a pedir a todos los que me escuchan que cierren sus ojos un momentito. Tú también, Alejandro, tú que estás aquí conmigo, deja tu tereré y escucha y haz el ejercicio también. Y así si no responde nadie en el chat, tú me vas a responder. Sí, Ok, es cierto. vamos a hacerlo, papi. Ok, cierra tus ojos, Alejandro. Cierra tus ojos, todos los que me están escuchando. Y yo quiero que te imagines en este momento un jugo de limón. Y al ladito del jugo de limón, que está, el jugo de limón está así amarillito, brilloso, bien frío. Pero al ladito de la jarra nada más, Alejandro, quiero que veas el limón. Está cortado. Y quiero que agarres el limón y que sientas cómo está así jugosito, bien amarillito el limón. Bien ácido. Y lo vas a acercar a tu lengua. Y le vas a dar una probadita. Corto. ¿Has segregado saliva? Sí, ya me dio cositas así de... ¿Han segregado saliva los que me están escuchando? Si has segregado saliva, ese limón no existe, pero tu cerebro se ha preparado para. Excelente. Fíjense, el poder del pensamiento. Sí, el poder del pensamiento, hermanos. O sea, de la... De la voz interior, que Ajá. es un pensamiento también, claro. Genial. Muy bien, hermano. No se olviden de darle like, me gusta. Repito, vamos a intentar mejorar estos vivos. Y sugiéranos también el tema que ustedes quieran que les gustaría que hablemos en estos podcasts, ya que tenemos aquí la posibilidad de hablar con una psicóloga y yo también aportar desde el lado de la fe. Todo lo que pueda hacer para crecimiento tuyo, personal, y sea para la gloria de Dios, estamos encantados aquí de hacerlo para contigo. Gracias nuevamente por tu tiempo, María, y Dios mediante nos vemos en el próximo podcast aquí en La Voz Mariana. Un gusto, Alejandro. Creo que cuanto más vamos, más cómoda también me siento y más familiarizada me siento con los podcasts que hacemos. Agradecida también por todos los que se conectaron hoy con nosotros y espero hayan disfrutado también de esto que hemos hablado hoy. Nos vemos.